Hola amigos del canal Marzán el Libre. El material anterior que pudieron ver, si no lo vieron, bueno, está en el canal y lo pueden ver, que era el gran salto adelante. Esto dio como, es decir, como consecuencia a las medidas absurdas que tomaron, que ocurriera entonces la gran hambruna china, que también fue causante de esta cantidad horripilante de muertos que van a ver en el siguiente material. No voy a hablar mucho porque en el material se explica todo y como siempre les digo, saquen sus conclusiones, suscríbanse, den like y no más comunismo. Patria, libertad y vida. La gran hambruna china fue un periodo en la República Popular China entre 1959 y 1961, causado por el gran salto adelante, caracterizado por una hambruna generalizada. Algunos investigadores también incluyen el año 1958 y el 1962. La gran hambruna china es ampliamente considerada como la hambruna más mortal y uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia humana. Mayoría de las estimaciones del número de muertos oscilan entre 15 y 55 millones de personas. Las principales causas de la hambruna fueron el gran salto adelante, la comuna popular y otros errores políticos. Durante la conferencia de los 7.000 cuadros a principios de 1962, Liu Xiaoqing, el segundo presidente de la República Popular China, atribuyó formalmente la hambruna en un 30% a los desastres naturales y el 70% a las políticas erróneas. Después del lanzamiento de reformas y apertura, el Partido Comunista de China declaró oficialmente en 1981, Boluan Fanchet, que la hambruna se debió principalmente a los errores del gran salto adelante, así como al movimiento antiderechista, además de algunos desastres naturales y la ruptura chino-soviética. Este desastre humano provocado por Mao Zedong ha tenido distintos nombres. Antes de junio de 1981, el nombre utilizado era 3 años de desastres naturales. Después de junio de 1981, las autoridades chinas también usan la frase 3 años de dificultades económicas y 3 años de dificultades. En junio de 1981, el Partido Comunista de China aprobó una resolución y cambió oficialmente el nombre a 3 años de dificultad. Caída de la producción. Una serie de cambios radicales de la organización que cultivaba la tierra coincidieron con factores meteorológicos adversos, incluso sequías e inundaciones. A consecuencia de estos factores, la producción de grano en China cayó año por año en un 15% en 1959. Hacia 1960 estaba en el 70% de su nivel de 1958. No habría ninguna recuperación hasta 1962, después que terminó el gran salto adelante. Según el Anuario Estadístico de China, 1984, la producción agrícola disminuyó de 200 millones de toneladas en 1958 a 143,5 millones de toneladas en 1960. Según un informe de la CIA fechado en mayo de 1962, se especificó que en 1961 había caído la producción de alimentos de la China continental. Se habían cerrado fábricas, se interrumpieron actividades educativas y científicas y millones de personas sufrían desnutrición grave. En otro informe de la CIA, fechado en septiembre de 1962, se informó que la tasa de mortalidad había aumentado rápidamente debido a la desnutrición, las enfermedades y la escasez de alimentos. Debido a la falta de alimentos y de incentivo a contraer matrimonio en ese punto en el tiempo, la población era de 658.590.000 personas en 1961, alrededor de 14.580.000 menos que la población de 1959. La tasa de natalidad disminuyó
de 2,922% en 1958 a 2,86% en 1960, y la tasa de mortalidad aumentó de 1,198% en 1958 a 2,543% en 1960, mientras que el promedio de estas tasas del periodo de 1962 a 1965 fueron aproximadamente un 4% y un 1% respectivamente. Varios profesores, académicos, funcionarios gubernamentales han estimado que el número de muertes anormales oscila entre 15 y 55 millones. Un equipo de investigación de la Academia China de la Ciencia concluyó en 1989 que al menos 15 millones de personas murieron de desnutrición. Lee Cheng-gri estimó 22 millones. Judith Bannister, demógrafo estadounidense, estimó 30 millones. Jasper Becker, un erudito británico, declaró que alrededor entre 30 y 60 millones. Cao Chu-hee estimó 32,5 millones. Según Joseph Fontana, historiador español, 32,5 millones. Yang Hichen estima 36 millones. Mao Yuchi estima 36 millones. Liao Gailong informó 40 millones. Chen Yixi 43 millones. Y así van subiendo las cifras distintos historiadores. Un ejemplo, Frank Dicotter dice que fueron 45 millones. Y Yu Qingquan es instructor de la Escuela Central del Partido Comunista de China, estimó que 55 millones de personas murieron debido a la hambruna. Este último pasó 2 décadas en la investigación de archivos antes de llegar a su conclusión. Causa de la hambruna. Hasta los primeros años de la década de 1980, la posición del gobierno chino, reflejada por el nombre 3 años de catástrofe, era que el hambre había sido en gran parte resultado de una serie de catástrofes naturales junto a algunos errores de planificación. Sin embargo, los investigadores fuera de China generalmente están de acuerdo que las colectivizaciones y los cambios de política que acompañaron el gran salto adelante fueron los factores claves en el hambre. Después del lanzamiento de las reformas y aperturas en 1978, ha habido el mayor reconocimiento chino oficial de la importancia de los errores políticos en las causas del desastre. Gran salto adelante. La producción de hierro y acero fue identificada como una exigencia clave para el progreso económico. Se ordenó a millones de campesinos abandonar el trabajo agrícola para incorporar ese personal a la producción de hierro y de acero, pero sin dotarlo de una formación básica ni de la tecnología necesaria para ello, de modo que las aleaciones obtenidas eran de pésima calidad y generalmente inservibles. Mientras tanto, una inconmensurable cantidad de cosechas se pudrían por falta de mano de obra. Durante el gran salto adelante, la agricultura fue organizada en comunas y se prohibió el cultivo privado. Esta colectivización forzada redujo considerablemente los incentivos para que los campesinos trabajasen eficientemente. Además, el consumo excesivo de alimentos que se produjo en los comedores de las comunas populares condujo directamente a un agravamiento de la hambruna. Yang Jisen resumiría el efecto del foco en la siguiente manera. En Xinjiang, la gente pasó hambre a las puertas de los depósitos de grano. Cuando morían gritaban: Partido Comunista, presidente Mao, sálvenos. Si los graneros de Henan y Hebei se hubieran abierto, nadie habría muerto. Cuando la gente moría en gran número alrededor de ellos, los funcionarios no pensaron en salvarlos. Su única preocupación era cómo cumplir la entrega de grano. Técnicas agrícolas. Junto con la colectivización, el gobierno central decretó varios cambios de técnicas agrícolas basadas en las ideas del agrónomo ruso más tarde desacreditado Trofim Lysenko. Una de estas ideas era la plantación cercana, por lo cual la densidad de plantas de semillero fue al principio
triplicada y luego se dobló otra vez. La teoría era que las plantas de la misma especie no competirían unas con otras. En la práctica, este problema atrofió el crecimiento y causó producciones inferiores. Otra política estaba basada en las ideas del colega de Lysenko, Twente Matsek, que animó a los campesinos a arar el suelo con mayor profundidad, hasta 1 o 2 metros, creyendo que en el suelo más profundo sería más fértil y permitiría el crecimiento de raíces extra fuertes. Sin embargo, se subieron piedras inútiles, también pobres, y arena, mientras que se sepultaba a la más rica tierra vegetal en la capa superior. Exterminio de gorriones. En la campaña de las 4 plagas, agricultores y ciudadanos fueron llamados a exterminar las poblaciones de gorriones y otras aves granívoras, con el objetivo de proteger las cosechas. Se disparaba a estas aves o se les mataba al por mayor a la vista. La campaña fue un éxito, pero resultó en la expansión de insectos, especialmente los que comían grano, y plagas de langosta, que afectaron muy negativamente las cosechas, al reducirse el número de depredadores. Está acreditado que los problemas ecológicos, tanto la plaga de langosta como el mal uso de los pesticidas y la deforestación, se combinaron para agravar el problema. Desastres naturales. En julio de 1958, el río Amarillo inundó el este de China. Un huracán en julio de 1960 arruinó 777,000 unos 130,000 acres de cultivo en la provincia de Shandong. China fue golpeada por más tifones en 1960 que en cualquier otro año del medio siglo anterior. En el verano de 1960 hubo una sequía en el norte de China que dejó sin agua a 8 de los 12 ríos principales y durante un tiempo se podía vadear los tramos inferiores del río Amarillo. La sequía en curso en medio de este río duró 110 días, periodo en que hubo menos de 13 milímetros de lluvia. El resultado fue una capa de tierra seca de 1 metro de grosor. El área afectada tenía una población de 11,5 millones. Sin embargo, ha habido desacuerdos sobre la importancia de la sequía y las inundaciones que causaron la gran hambruna. Para los académicos que no apoyan la teoría de que la hambruna fue causada principalmente por desastres naturales, Xue Miqiao, entonces jefe de la Oficina de Estadística de China, dijo en 1958 que damos la cifra que quería el nivel superior para exagerar los desastres naturales y aliviar la responsabilidad oficial de las muertes por inanición. Según Yang Xichen, el periodista chino que hizo una investigación en 2013, el problema subyacente es el problema del sistema. No se atreven a admitir los problemas del sistema. Podría influir en la legitimidad del Partido Comunista. Yang también afirmó que investigó otras fuentes, incluido un archivo no gubernamental de datos meteorológicos de 350 estaciones en China, y que las sequías, inundaciones en temperatura durante 1958-1961 estuvieron dentro de los patrones normales de China. Según Frank Dikötter, la mayoría de las inundaciones durante la hambruna no se debieron a un clima inusual, sino al sistema de riego masivo mal planificado y mal ejecutado que se construyó durante el Gran Salto Adelante. Señaló que la gente murió prematuramente por muchas causas causadas por el hombre, por tortura y ejecución y el hambre deliberada. Innumerables personas fueron asesinadas indirectamente a través de negligencia, ya que los cuadros locales estaban bajo presión para centrarse en la cifra más que en las personas, asegurándose de que cumplieron los objetivos que fueron entregados por los mejores planificadores. Según datos publicados de la Academia China de Ciencias Meteorológicas, la sequía en 1960 no era infrecuente y su gravedad solo se consideraba leve. En comparación con la de otros años, era menos grave que en 1955, 1963, 1965 y 1967. Según Basil Aston,
muchos observadores extranjeros consideraron que estos informes de malas cosechas relacionados con el clima fueron diseñados para encubrir los factores políticos que habían llevado a un bajo rendimiento agrícola. También sospechaban que los funcionarios locales tendían a exagerar dichos informes para obtener más asistencia estatal o desgravación fiscal. Claramente, el clima contribuyó a la terrible caída en la producción, pero es imposible evaluar en qué medida. Secuelas de la Gran Hambruna. Fue la Revolución Cultural. En abril y mayo de 1961, Liu Shaoqi, entonces presidente de la República Popular China, completó un estudio de campo de 44 días en las aldeas de Hunan. Llegó a la conclusión de que las causas de la hambruna fueron 30% desastres naturales y 70% de errores humanos. En enero y febrero de 1962, el Gran Salto Adelante fue declarado terminado por el gobierno chino durante la conferencia de los 7.000 cuadros. Mao Zedong se autocriticó durante la conferencia y sus políticas también fueron criticadas por otros. El fracaso del Gran Salto Adelante, así como la hambruna, llevaron a Mao Zedong a retirarse de la toma activa de decisiones dentro del Partido Comunista y el gobierno, y entregar muchas responsabilidades futuras a Liu Shaoqi y a Deng Xiaoping. En julio de 1962, Liu Shaoqi le dijo a Mao Zedong que con mucha gente muerta de hambre, la historia va a hablar de nosotros. Y hay canibalismo. Se hablará de ellos en los libros. Hubo algunas reformas económicas lideradas por Liu y Deng, como permitir el libre mercado en cierto grado, pero a Mao no le gustaron las reformas y pensó que iban a destruir el socialismo. Además, el desacuerdo entre Mao y Liu y Deng aumentó gradualmente hasta que Mao lanzó el movimiento de educación socialista en 1963 y la Revolución Cultural en 1966. Durante la Revolución Cultural, Liu fue acusado de atribuir solo el 30% a las calamidades naturales y fue acusado de ser un traidor y un agente enemigo. Liu fue perseguido a muerte en 1969. Por otro lado, Deng fue acusado de ser un compañero de ruta capitalista durante la Revolución Cultural y fue purgado. Pero de este tema hablaremos en un próximo programa. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.